Muy buenos días, felices Pascuas y feliz domingo. Es domingo y hoy doblemente estamos de fiesta porque cada domingo celebramos el triunfo de que Jesús ha resucitado y además en este tiempo de Pascua ese es el tema principal. Jesús ha resucitado y viene a darnos vida, viene a darnos su propia vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir. El Evangelio el día de hoy habla de Jesús como buen pastor. Incluso es muy conocido este domingo después de Pascua por ser el domingo del buen pastor. Sabemos que la liturgia se divide en 3 años. Y lo hemos hablado en 3 ciclos, lo hemos hablado en otro tiempo, de que si tú asistieras a misa todos los días, en 3 años escucharías toda la Biblia en la misma misa. Y en este domingo, en estos 3 ciclos, se lee el Evangelio donde Jesús habla de que Él es el buen pastor, pero en cada año se escogen algunos versículos, porque el discurso de Jesús como buen pastor es un poquito largo, para que en este domingo, en los 3 años, podamos leerlo completo. Voy a decirlo. Tristemente en este año, el ciclo C, es la parte más corta donde Jesús habla de que Él es el buen pastor. Y es una imagen muy bonita, porque no solamente nos habla de que Jesús es el buen pastor y el rol o la dinámica o el trabajo que hace el pastor de cuidar a las ovejas, de llevarlas a buenos prados para que puedan pastorear, para que puedan comer, alimentarse, las unge, las cuida. No solamente habla del trabajo que hace el pastor, sino que él mismo dice que él es el buen pastor. Y se diferencia de los que son asalariados. Los asalariados, los que solamente lo hacen por dinero, pues ven venir al lobo y ellos son los primeros que huyen. Ven venir el peligro y son los primeros que huyen. En cambio, aquel que es el buen pastor se queda, no solamente para cuidar a las ovejas, sino incluso para defenderlas. Y Jesús, como el buen pastor, las defiende dando su propia vida. Hay una imagen muy bonita que vi en internet, donde es un venado, ¿verdad?, que está siendo atacado por pequeños tigres o hienas. No recuerdo qué animal era que lo estaban atacando, pero este venado se ve erguido totalmente bien y como con la mirada perdida. Y el fotógrafo que tomó ese momento explicó que el venado no estaba solo, tenía más crías, tenía otros, pudiéramos decir, pequeños venaditos alrededor de él, sus hijos. Y ese venado decidió quedar separado en lo que sus hijos corrían para que el enemigo viniera y lo comiera a él y que sus hijos no. Les dio tiempo a sus pequeños venaditos que corrieran. Leyendo este evangelio de Jesús como buen pastor me viene eso a la mente. La forma en cómo Jesús nos defiende es dando su propia vida. Y lo vemos y lo celebramos en la Pascua, donde Él muere en la cruz, donde Él se deja ser golpeado por nosotros, para que los golpes no nos lleguen a nosotros. Y en otro texto Jesús lo dice, nadie le quita la vida a Él, es Él quien la entrega por amor. Hay algo que también debemos de recordar en este texto o en esta analogía de Jesús como buen pastor, que las ovejas, me imagino que ha de haber más animales, pero las ovejas tienen algo en particular. Son animales muy indefensos. No tienen colmillos, no tienen garras, no tienen veneno, no tienen alas para poder volar. Son animales demasiado inofensivos. Ni siquiera entre ellas se pueden cuidar, a diferencia de otros animales, como las hormigas, que a lo mejor una no te hace nada, pero ya cuando te atacan todas, o como las avispas, no. Aunque haya muchísimas ovejas, no se pueden defender entre ellas. Una sola no se puede defender, muchas tampoco. Son animales que incluso dependen totalmente del cuidado del pastor. No solamente para que el pastor las lleve a aquellos lugares donde puedan comer, no solamente para que el pastor las lleve a que puedan beber agua, sino que además el pastor las tiene que estar ungiendo
para que no se le metan microbios o garrapatas en la piel y las lastime, las hiera, no, sino que las tiene que estar cuidando hasta de eso, de parásitos. Las ovejas dependen totalmente del cuidado del pastor. Y todavía, para hablar más de las ovejas son animales casi ciegos. A pocos centímetros de distancia de sus narices ya no ven nada. Por eso hay que llevarlas a donde hay agua, hay que llevarlas a donde hay pastizales para que puedan comer, porque son animales que están muy ciegos. Pueden estar caminando en el mismo lugar y ni cuenta se van a dar. El pastor es quien las tiene que guiar. Pero a pesar de que son animales totalmente inofensivos, totalmente desprovistos de cualquier tipo de defensa, y animales que además no tienen una muy buena vista, lo único que sí tienen muy bien es el oído. La oveja puede escuchar muy bien y puede distinguir muy bien cualquier tipo de sonido. Yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de ver a pastores y los rebaños de ovejas cómo se mueven. Pero hay algunos videos en YouTube o algunos documentales que hay en diferentes canales que hablan sobre los animales que son increíbles. Cómo la oveja no es necesario que la tengan que sellar con fuego o que le tengan que marcar la oreja como propiedad. A la vaca, por ejemplo, a los toros, hay que marcarlos para que sepan quién es el dueño y a quién le pertenecen. De tal manera que si se escapa una vaca, sepan reconocer quién es el dueño, porque está sellada, marcada, quemada. Con las ovejas no es necesario. A pesar de que el pastor lleva todas las ovejas, pensemos, al río, y que se puedan mezclar con las ovejas de otros pastores, no pasa nada. Cuando llega el momento en que el pastor quiere llamar a sus ovejas, el pastor empieza a entonar una melodía, les silba, empieza a gritarles, empieza a hacer un ruido. Y las ovejas reconocen por el oído la voz del pastor. Y todas empiezan a seguir hacia dónde va la voz. Por eso el pastor va usualmente adelante de las ovejas con una flauta, con una armónica o haciendo algún ruido y las ovejas lo van siguiendo. A diferencia de las vacas, por ejemplo, que los pastores casi van atrás y que las van acarreando, las van golpeando para que avancen. Aquí la oveja es quien sigue al pastor. La oveja distingue muy bien el sonido del pastor. Esto es importante porque Jesús lo subraya en esta analogía. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. De eso no tenemos duda. Jesús indudablemente es el buen pastor. Pero Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. La pregunta para nosotros es, ¿y nosotros seremos buenas ovejas? ¿Escucharemos la voz del Señor? ¿Recibimos su mensaje? ¿Lo entendemos? ¿Lo seguimos? No se trata de ser borregos. Claro, Dios no quiere borregos, pero sí quiere gente que sea capaz de escuchar. Porque en la escucha está la capacidad de razonar. En la escucha está la capacidad de discernimiento. En escuchar está la capacidad de aprender. El saber escuchar está la capacidad de saber razonar. Alguien que no escucha es alguien que no razona, es alguien que no tiene criterio, es alguien que está cerrado en sí mismo, es alguien que no entiende. Pero alguien que escucha es alguien que está dispuesto a aprender. Por eso Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Lo primero es escuchar. Si no, no vas a poder seguir. Creerás que estás siguiendo, creerás que eres cristiano, pero si no escuchas la voz de Dios, la voz de Jesús, no vas a seguir. Otra cosa que es importante es que la oveja no se puede defender. Ya hablamos de eso. Pero la única defensa que tiene la oveja es el pastor. Si tú tratas de defenderte con tus propias fuerzas, con tu propia energía, con tus propios criterios, corres el peligro de ser presa fácil del enemigo. Pero si dejas que el pastor te defienda, estás tranquilo, estás a salvo.
La pregunta es, ¿y quién es tu pastor? ¿Eres buena oveja? ¿Eres capaz de reconocer la voz del pastor en medio de muchas voces, en medio de mucho ruido? ¿Eres capaz de saber cuáles son sus criterios y de seguir sus huellas con el solo hecho de escucharlo? El día de hoy nosotros no lo vemos. Lo vemos por fe. Y la fe viene por el escuchar. Tenemos la suficiente capacidad de escuchar su voz para decir que tenemos fe y seguirlo. Este Dios que el día de hoy se nos presenta como el buen pastor, el Dios que nos ama, el Dios que es fiel a su palabra, el Dios que nos cuida, el Dios que nos lleva a lugares para poder alimentarnos y refrescarnos, el Dios que nos unge, el Dios que da la vida por nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué voz es la que tú escuchas? ¿O será que no escuchas nada? Entonces, ¿hacia dónde vas? Empecemos escuchando la voz de Dios, reconociendo la voz de Jesús, en medio de tantas voces, en medio de tantos gritos, en medio de tantas opiniones, para que podamos estar a seguro con Él, porque el buen pastor es quien da la vida por nosotros. Que tengas un excelente día.